Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento astrológico. Yo soy Carla Santos. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jacobo Greenberg. Este video corresponde a la serie de los libros de la abuela. Y bueno, pues físicamente solamente tengo este libro, Cautemoxin. Este es el tomo 2. Fíjate, eran dos tomos. Y bueno, pues después hizo un siguiente libro que se llamaba Pachita, o sea, se llamó el libro Pachita. Lo puedes conseguir en audiolibro en YouTube y te voy a poner el link para que lo puedas revisar. Ese libro que se llama Pachita es el compendio de los dos libros, de Cuauhtémoc 1 y el Cuauhtémoc 2. A ver, pero te voy a platicar, porque además esto no tiene nada que ver con astrología y este canal es de astrología, pero te voy a platicar un poquito de cómo fue que llegué a esto. Pues fíjate que, y por qué es importante para este canal también y para esta serie. Fíjate que hace poquito me llegó en YouTube, ya sabes que te pone, te sugiero este video. Y me sugiere un video que sacó, un documental que sacó The History Channel sobre Jacobo Greenberg y se llama algo así como La desaparición de Jacobo Greenberg. También te voy a poner el link. Desafortunadamente es una edición para Latinoamérica, entonces en España no se puede ver. Sorry. Pero bueno, no importa. Te platico un poquito. Pues sí, ¿quién fue este señor Jacobo Greenberg? ¿Quién fue? Pues era un psicofisiólogo que se encargaba de hacer un chorro de experimentos tratando de explicar cómo funciona la mente, pero no solamente desde el punto de vista de las emociones, etcétera, sino estas capacidades como lo son la telepatía. Estudiaba otras cosas extrañas, como por ejemplo la dermopercepción, que tiene que ver con cómo ponía, por decir, un dibujo y que tú pudieras percibirlo a través de las sensaciones que captan tus dedos, ¿no? O sea, activar otros sentidos y a ver si de esa manera se podía estimular el cerebro para que lo pudieras captar. Y hacía muchos experimentos, como muchos experimentos, ahorita te los voy a platicar. Y bueno, ¿por qué me llamó la atención? Bueno, pues la abuela, mi abuela, era muy amiga de Jacobo. Entonces, claro que cuando vi el documental fue así como la película, ya sabes, de Ratatouille, cuando de repente está probando, es así súper rico el platillo y de repente se remonta al pasado. Hazte cuenta que yo vi el video y me empecé a remontar al pasado cuando yo era chica y Jacobo era amigo de la familia, ¿no? Era amigo de mi abuela, era profesor de una de mis tías que está estudiando psicología, porque él era un científico, entonces estaba dando clases en la universidad, en la Autónoma de México, pero también estaba en otras universidades y entonces tenía muchos alumnos. Le daba clase a una de mis tías y iba a casa de mi abuela con relativa frecuencia, pero yo solamente recuerdo haberlo visto una vez. Y ese día estaba yo pequeña y claro, él tenía un laboratorio, ¿no? Él era un científico y tenía su laboratorio donde estudiaba cosas respecto de la mente. Y yo creo que oía a mis tías que estudiaban en laboratorios también, porque pues mi tía estudiaba en el laboratorio con Jacobo, pues era su alumna, pero tenía también otras tías que, también una que estudiaba medicina, y bueno, pues era frecuente escuchar que iban a laboratorios. Entonces, pues yo jugaba que yo tenía un laboratorio. Y él fue a casa de mi abuela y le cuento que yo tengo un laboratorio y el otro estaba súper interesado, ¿no? Claro que mi laboratorio era el lavabo donde se lavaba la ropa de la abuela y le causó mucha gracia. Entonces me sentó en el pasto y me dijo, a ver, te voy a enseñar a meditar. Y me dijo que tenía que meditar aquí tenía que poner mi atención.
Y bueno, pues ese fue el gran impacto que dejó. No aprendí a meditar en un solo día, obviamente, pero sí lo recuerdo mucho. Además, el recuerdo se fue reforzando por todas las anécdotas de Jacobo que frecuentaba la familia, desde, ay, es que le gustó hacer una limpia, la anécdota, pues mi tía me platicaba de todos los experimentos muy interesantes que hacían en su laboratorio, como ya te había platicado, los de percepción, quería probar que existe el aura, ¿no? Esta energía que nos rodea, y entonces cómo estaba haciendo experimentos al respecto con papel fotográfico. Entonces, bueno, pues obviamente vi este documental ahí anunciado y dije, no, lo tengo que ver, ¿no? Y respecto a esta desaparición, bueno, fíjense, mi familia conoció y no sé, eran amigos de Jacobo, ya después como que las vidas de todos se separaron, cada quien se hizo por su rumbo, como a veces sucede en la vida, y pues lo dejamos de ver mucho tiempo antes de que desapareciera. Pero para cuando desapareció, pues ya había, o sea, miles de teorías. A mí me tocó ir desde la teoría que ponen en el documental, que pues la CIA se lo había llevado o alguna de estas agencias se lo había llevado para trabajar con ellos, todo esto que tenía que ver con telepatía y el poder de la mente, y como que si podías tener ese tipo de poder, pues podías, pues ahora sí que controlar el mundo, y esta teoría conspirativa al respecto. Yo también oí, esa es mi personal favorita, que se lo habían llevado los extraterrestres. Obviamente sé que no, pero es mi favorita porque me hace fantasear, ¿no? Me levanta las ideas. Y la historia más realista que tiene mi abuela, que sí lo conoció, ella decía, ¿no? Ella me decía, yo no puedo concebir que Jacobo se haya ido así y haya dejado a su familia que amaba tanto, ¿no? Entonces ella sí pensaba que había fallecido, porque de otra manera pues él hubiera encontrado la manera de contactar a su familia, ¿no? Y a todo esto, ¿de qué se trata el libro de Pachita? O sea, ¿de qué es? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿O cómo? Fíjate que este libro es tal cual una descripción de lo que él vivió, que por cierto, yo nada más tengo físicamente, pero yo veía que mi abuela tenía un chorro, pero yo creo que cuando ella se cambió de casa y dio la opción de regalar los libros, yo creo que se llevaron todos los más, no sé, muchos de sus libros se los llevaron, ¿no? Porque ella era muy amiga de él y tenía muchos, y yo no sé por qué yo nada más me quedé con este. Pero bueno, se puede conseguir en línea, y este es el tal cual, el que tenía ella, este es el de ella, pero pues se pueden conseguir en línea todos sus libros, ¿no? Y bueno, pues él trataba, que de qué se trata el libro de Pachita, él iba con nuestra curandera que quería investigar qué realmente estaba pasando. O sea, una de dos, o era una charlatana o de verdad, ella tenía este poder con la mente de hacer cosas maravillosas, ¿no? Y entonces él, siendo un científico interesado en la mente, que no era un ignorante, o sea, era un cuate verdaderamente científico, él había estudiado la carrera, el doctorado, fuera de México, en México, en todos lados, ¿no? Entonces, siendo una persona muy científica, pues quería investigar. Y todas sus vivencias respecto a lo que vivió con esta curandera, o chamana, o como le quieras llamar, las registró en su libro tal cual las vivió. O sea, realmente filtra muy poco, o sea, tal cual las escribía. O sea, se ve que él, no sé, tenía una experiencia, escribía en su diario de campo, y tal cual su diario de campo lo plasmó así en los libros, ¿no? Y sí, en algún punto da tratar de entender, ¿no? O sea, tratar de explicar qué es lo que estaba sucediendo, cómo es que la mente de Pachita podía hacer tantas cosas. Y es entonces que él pues desarrolla toda una teoría que le llama la teoría sintérgica acerca de cómo funciona la mente y el universo. Entonces, cuando tú veas este libro, el de Pachita,
tú lo escuches, vas a escuchar cosas extraordinarias. Si es que usas el audiolibro, si lo lees en línea, vas a ver cosas extraordinarias, incluso muy difíciles de creer, ¿no? O sea, es difícil de creer que una señora con un cuchillo, un machete, de repente corta a alguien y tal, ¿no? Y le saca un órgano y que de repente manifiesta otras cosas. Esto dicen en el documental, es difícil de creer. Pero ciertamente su teoría de cómo algo tan extraño podía suceder es como para dejarnos pensando profundamente, ¿no? Acerca de realmente las capacidades de la mente que no conocemos, que no concebimos que puedan ser, ¿no? Platicando con una de mis tías al respecto, porque obviamente se remueven cosas, empiezas a recordar, le hablas a la tía, oye, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Mira el documental, etcétera, y recordamos los libros y todo esto. Y una de mis tías que sí conocía bastante bien a Jacobo y que de hecho tuvo la oportunidad de ir también a conocer a Pachita, me decía que había muchas de las cosas que ella hacía que hoy en día la medicina las realiza de una manera más estructurada, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de las células madre, de introducir células madre en un órgano para dejar que se desarrolle y que se ayude a sanar. De alguna manera, Pachita en sus curaciones explicaba cosas similares. Obviamente ella pues hacía cosas extraordinarias, ¿no? Y muy difíciles de creer que realmente podía ser de esa manera, pero tenían una cierta lógica que hoy en día sí se explota. Tenía lógica, por ejemplo, me platicaba mi tía que a los enfermos del corazón les daba semillas de papaya. Resulta que realmente muchos medicamentos para el corazón tienen sustancias químicas muy parecidas a las semillas de la papaya. O, por ejemplo, a personas que necesitaban hierro, les decía, toma, por ejemplo, pon un clavo oxidado en el agua y luego tómate el agua y eso de alguna manera genera hierro, ¿no? O sea, pon un clavo en el agua y luego tómate el agua y tienen alguna explicación más o menos que puedas entender y que puedes decir, hay un racional ahí. Más allá de eso, una vez entendiendo los relatos increíbles de Jacobo y además viendo cuál era su teoría que desarrolla, la teoría sintérgica, él trata de explicar todas estas cosas increíbles de una manera que de alguna manera a mí me parece muy inspirador. Él básicamente dice, a ver, nuestros ojos son un instrumento, son un pedazo de tecnología, nuestros oídos son un pedazo de tecnología, nuestra mente es un pedazo de tecnología. Esta tecnología de mis ojos está capacitada, está dotada de la facultad de ver un espectro de luz que va de aquí a acá. Más allá de este espectro, ya estamos hablando de luz infrarroja y nuestros ojos no tienen la habilidad de captarla. Otros animales sí, pero nuestros ojos no. Más allá de esto son rayos ultravioleta y más allá. Y nuestros ojos no tienen la capacidad de ver rayos ultravioleta. Entonces nuestra capacidad es limitada. Y toda esta información, igual con el sonido, tenemos una capacidad limitada, o sea, hay ciertas frecuencias que no podemos escuchar. Y estas frecuencias, estos sonidos, estas fotones que caen en que pegan en nuestra retina, de alguna manera es interpretada por nuestro cerebro para transformarla en imágenes, en lo que vemos, en sonidos que nosotros percibimos, escuchamos de una manera, pero son interpretaciones de nuestro cerebro. Y realmente la información que nos llegó pasa por ese filtro. Pero ¿qué pasa si nuestro filtro lo modificamos? ¿Qué pasa si este filtro lo cambiamos y lo habilitamos para ver otras cosas?
¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso? ¿Qué tal si nosotros lo facultamos para ver un poquito más allá, para escuchar un poquito más? ¿Qué pasa si nuestro filtro además tiene ideas preconcebidas de lo que existe y por lo tanto lo puede ver de esa manera? Pues si te pones a ver, pues ¿cómo sé yo que esto verdaderamente es color fuchsia? Este color, ¿cómo sé que es fuchsia? Bueno, yo lo veo así, pero quizá en tu computadora ni siquiera se ve de ese color, quizá tú lo estás viendo rojo, ¿no? Lo puedes ver de otra manera. Si nuestro filtro lo podemos cambiar, si lo podemos modificar, vamos a ver muchas distintas cosas. ¿Y qué pasa? Y esto era lo que explicaba respecto a Pachita. ¿Qué pasa si tú puedes entrar directamente no desde el filtro que tienes? ¿Qué pasa si entras directamente en la estructura de las cosas y cambias desde ahí modificas alguna cosa, desde ahí alteras, digamos, él le llamaba, él lo describía como un campo, como una matriz. Entonces, si tú entras directamente a la matriz, no en el filtro de lo que tú crees que hay, sino en la matriz que es, digamos, la estructura de nuestra realidad, ¿qué pasa si desde ahí cambiaras algo? Pues automáticamente cambias toda la realidad, ¿no? Cambias absolutamente todo. Y era así como lo explicaba. Definitivamente, esto da un alimento para pensar muchísimo. O sea, si te gusta retar a tu mente, si te gusta retar, pues sí, la realidad, retar hasta dónde podemos llegar, retar nuestra tecnología de cerebro y ver hasta dónde más puede llegar, te recomiendo mucho que te pongas en contacto con este tipo de información. Te pongo el link del libro de Pachita acá abajo. También puedes leer muchos de sus otros libros. Puedes leer o ver muchos de los documentales que hay respecto a los ejercicios que hacía sobre telepatía, sobre dermopercepción, con niños, hacía un chorro de cosas. Y bueno, vale la pena dejar volar un poquito la imaginación y pensar un rato. Bueno, pues me dio gusto saludarte, cuídate mucho. Chao.